Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa del ciclo del personaje. Hoy la persona que nos lleva a hacer este programa es una persona que fue un mito tanto en vida como lo es en muerte. Para eso preparamos un informe que lo vamos a ver ahora mismo. A mis pequeños amigos, cuando yo era con ustedes, soñaba con llegar a ser un gran campeón. Claro que no fue fácil, pero con sacrificio y dedicación alcancé lo que me había propuesto. Entonces, mis amigos, de campeón a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Caradagian. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Bueno, Martín Caradagian fue campeón mundial de jóvenes, categorías jóvenes, en Inglaterra, un título muy importante a nivel lucha juvenil. De ahí en más que le quedara el mote de campeón mundial. Yo nunca jamás escuché que Martín Caradagian había sido campeón del mundo. Él dice que fue, bueno, decirlo. Bueno, para mí Caradagian fue, ¿qué te puedo decir? En lo que se refiere a lo que hacíamos nosotros, a la lucha, todo ese entorno, fue único. No creo que cada otro, ¿viste? Estar frente a Martín significó estar frente a un creador, a un hombre que tenía él mismo el misterio y la magia, que supo trasladarlo a Titanes, a todo el grupo, porque todos estábamos un poco imbuidos de lo que era Martín, con ese sentimiento, con esa pasión. El 99% lo creaba él, con otra persona muy, pero muy capaz que no puedo dejar de pasar por alto, que fue un maestro en el relato de Titanes, que fue el señor Rodolfo Di Sarli. Bueno, la música la mayoría de las letras la hizo Rodolfo Di Sarli. También Martín tiene varias letras hechas en colaboración con él. Pippo Cipolati, ese gran muchacho, gran ser humano, que lo quiero mucho, también colaboró en alguna de las músicas. Aparte es un hincha número 1 de Titanes, ¿viste? Y hay que ayudar al pibe del estornudo. Hay que quitarle el resfrío como a ninguno. Y no sé cómo sigue. Creo que Titanes en el Ring tenía una fórmula que fue copiada de la televisión norteamericana, pero que sin embargo respetó ciertas fórmulas locales. Sobre todo tenía a un gran personaje que era Martín Caradagian, que tenía ese vínculo con la realidad que necesitan estos programas. Yo podría decir que Titanes en el Ring era una ficción, sin embargo Martín Caradagian había sido efectivamente un campeón de lucha y que le daba un cierto viso de realidad al programa en su conjunto. Era un tipo creativo, él tenía una frondosa imaginación para armar el desarrollo del show, de cada lucha. Cada lucha tenía que tener un contenido, tenía que tener un desarrollo, tenía que tener un motivo, tenía que tener algo que tenga que ver con la vida, con la realidad, con las cosas que pasan o que pasaron, porque también había personajes que eran históricos, ¿no? Sacaba personajes de la Biblia, como David el Pastor, de la historia, que el Cid Campeador, Don Quijote y Sancho Panza, un montón de personajes. Y el niño se movía a decirle al padre, ¿para quién es ese? No sé que en la mayoría de las casas hay lo que se dice, un mataburro, ¿viste? Entonces le explicaba, mira, este señor es así, así, eso. Entonces entre todo traía un poquito de cultura, ¿viste? Ahora Martín tenía una noción de que si el personaje se vestía así en esa época, salía igual. En eso era 100% meticuloso. Se asesoraba bien, ¿viste? Iba a la fuente para sacar el personaje verdadero. Bueno, porque Martín decía, y con fundamento, que Titanes en el Ring, además de ser un espectáculo
deportivo y incorporaba cultura, llevaba cultura, pero alguna gente lo tomaba con algo de sorna cuando Martín decía que era cultura lo de Titanes. Pero precisamente cuando Martín le explicaba que Titanes tenía cultura por los mismos personajes que él había incorporado, personajes de historia y de leyenda. Bueno, sí, yo creo que una de las gracias de Caravaggio y de este género de la lucha es que los luchadores eran personificaciones de gente reconocida por el público. Y esta personificación es interesante porque esta personificación les da, bueno, como dice la palabra, le da una personalidad particular. Luchaban, pero luchaban del modo en que luchaba la momia o que luchaba un personaje antiguo o luchaban acompañados por ciertos otros personajes. Por ejemplo, en el caso de Don Quijote, es legítimo que Don Quijote fuera asistido todo el tiempo por Sancho Panza. Que no hay personaje más anti-lucha libre que la momia, porque la momia es la rigidez. Y sin embargo tenía esa gracia, que siendo una momia y con movimientos rígidos tenía gran plasticidad. Don Quijote era un viejo, pero y estaba disfrazado de viejo incluso, pero tenía también la gracia de que era un gran luchador. Es decir, eran personajes que eran respetados como venían de los libros, a condición de que se transformaran en buenos luchadores, porque si era solo para perder... Sí, mirá, en el momento que empezaban a prepararse mi lucha, y yo sabía que me iban a nombrar, ya al escuchar ese chillido de la música era como que me entraba el personaje. Y ya iba posesionado. Si tenías carisma con el público, seguías adelante, pero si no tenías carisma con el público, quedabas en la partida, no eras luchador profesional. Ahí se obedecía, digamos, lo que decía Don Martín. Había un libreto ya especificado, que después, a la hora de la verdad, que es la hora de subir al ring, no todo iba a salir calcado, ¿viste? Pero había un código, ¿sí? Quién ganaba y quién perdía se sabía. Sí, se sabía. A no ser que Martín tuviera la mala idea de llamar a los dos contrincantes, a los dos luchadores a la oficina, y en una de sus tantas maldades llamaba a uno por vez y le decía que iba a ganar. Llamaba al otro y también le decía que tenía que ganar. Entonces, sobre el ring en la batalla campal, ¿no? La lucha es un entendimiento de 3 personas, entre 4. Mejor dicho, entre 3. Porque a veces el referee se equivoca y le va a ganar al otro. ¿Me entendió? No me entendió. Con eso quise decirle que ya sé quién tiene que ganar. Le levanto la mano al que me dijeron, pero a veces me equivoco y le levanto la mano al otro. ¿Me entendió? Por supuesto, el dueño del circo no perdía jamás. ¿Qué creía? ¿Que yo era el payaso o el dueño del circo? Árbitro Ararazlo Archocó. Titanes en el Ring fue inventado allá por los años 60 y tuvo muchos años en el aire porque significó en la Argentina, pero también en el mundo, un fenómeno de cultura popular y que estaba muy ligado, creo yo, a determinadas tradiciones populares que no son puramente televisivas, o que no fueron inventadas por la televisión, que tiene que ver con el circo, que tiene que ver con las luchas, el tema de las luchas y las luchas libres, las luchas callejeras, siempre fueron un espectáculo desde hace varios cientos de años. Mira, yo empecé desde chico viendo el programa de televisión. Yo me acuerdo de ir a comer a la casa de mi abuela, creo que era los domingos, en Canal 9 estaba Titanes en el Ring, y que inclusive mi bisabuela me obligaba a verlo, y peleaba con mi bisabuelo. Era un show. O sea, el catch es como hacer magia con el propio cuerpo. O sea, vos ves algo que realmente no es. Bueno, Martín decía que era un espectáculo deportivo circense, o sea, que estaba calificado de tal manera porque no era ni lucha pura grecorromana ni lucha libre. Yo no creo que Titanes en el Ring pueda ser tomado como una parodia. Creo que los chicos
lo veían como un juego, que es distinto a una parodia. Creo que lo veían como que efectivamente los personajes luchaban. Ya sabíamos que no iban a luchar hasta morir y ya sabíamos que los golpes no eran definitivos. Es parte del verosímil del juego. Entonces, yo creo que Titanes en el Ring jugaba en ese borde, en esa cornisa, diría yo, entre la verdad y la ficción. Tenía gracia, tenía colorido y tenía amor para lo que se hacía. Todo eso le daba a los niños, e inclusive, te digo más, gente grande lo miraba. Y los abuelos era el otro público fuerte que teníamos, ¿viste? Tenía música, y el bien siempre triunfaba sobre el mal. Entonces era un buen ejemplo para los chicos. Para los chicos nocivo total. En todo el mundo nocivo, no en la Argentina. Muy agresivo, no me gusta la agresión, que los chicos se crían con tanta agresión. Aunque hoy en la televisión no ven más que eso, agresión. En la época nuestra, que se veía tanto, nos pedían las directoras de colegio que venían al canal a quejarse de que chicos se lastimaban porque querían imitarnos. Eso te da la pauta de que no sirve para los chicos, absolutamente. No, en todo caso necesita a un deporte. Y además todo el tiempo se aconsejaba eso. Chicos, esto para hacerlo tienen que hacerlo con sus padres, vayan a los gimnasios, inclusive tenemos la dirección de un gimnasio donde puedes ir. Para mí, entretenimiento. No había maldad. No inculcábamos a la violencia. Sí. Se incitaba un poquito la violencia. Incitaba la violencia porque era violencia. Era una demostración sobre la violencia, basada en la violencia. Pero también dependía mucho de los padres, ¿no? Que los padres dijeran, bueno, esto hay que aprenderlo y después de hacerlo. Muy bien, con Lo que serían los programas de Titanes en el Ring hoy son programas muy tecnologizados y con infraestructuras muy grandes, con mucha inversión y con un tipo de atletas diferente al que caracterizó esa televisión de los años 60. Yo estuve, después de Caragación, estuve en casi todos los programas que salieron. Atrás salió Lucha Fuerte, estuve. Después estuvo Rambo y Titanes, estuve. Y tenía una producción americana buenísima, había muy buen dinero, pero no había la creatividad de Caragación. Porque perdió ya auge el catch en televisión, de alguna manera. Ya la gente se había empezado a cansar y salieron gente que intentó hacerlo ya medio tarde, cuando ya no era tanto negocio. Igual cuando salieron todo eso que todavía más o menos funcionaba el espectáculo del catch, tenía menos audiencia que Titanes, no era lo mismo. En esa época se decía muy claro, no es Titanes en el Ring, sino está Martín Caragacián. Y además, porque a diferencia de otros programas que tienen éxito y que se conservan idénticos a sí mismos, Titanes en el Ring tuvo mucho éxito, pero supo cambiar también. Es decir, supo introducir innovaciones, supo recrear personajes, supo cambiar escenografías, supo también inventar personajes enigmáticos, inventar cosas que no necesariamente estaban en el mismo orden que los luchadores, ¿no? Como el tipo de la barra de hielo, que fue un personaje fantástico, o la viuda, en fin, una serie de personajes que no eran propiamente de la lucha libre, pero que adornaban de misterio el programa, ¿no? Los luchadores de Titanes en el Ring son héroes para los chicos, casi diría yo, en el formato que los chicos quieren ser héroes. A Martín Caravaggio le fue bien porque respetó las reglas de género, pero para competir hoy con la lucha y para crear eso como un ámbito verosímil, donde la gente te crea que están peleándose, te tenés que pelear del modo en que se pelean los Power Rangers. Era un personaje muy especial. Tenía todo. Tenía calle, tenía salón y tenía una sabiduría que le dieron las adversidades de la vida, porque Martín tuvo mucha plata, se quedó sin plata, un montón de cosas, ¿viste? Él era un libro abierto. Un maestro en todo el sentido de la palabra, porque él sabía valorar lo bueno y lo malo. Con algunos luchadores Martín tuvo problemas porque había diferencia de que Martín quería una disciplina 10 puntos y había luchadores que no tenían esa disciplina 10 puntos. Y lo que no me gustaba de él, por ejemplo, cómo trataba a la gente.
Con Cardagian nunca estuvieron contentos, siempre hubo discusión. Era un hombre muy complicado, era egoísta, era un hombre vanidoso, no le gustaba el éxito de los demás y nos explotaba, ¿no? Y como persona, para mí, fue una gran persona. Vas a encontrar gente que te diga que no. Para mí fue una gran persona. Ojo, no me dejó nada, ¿eh? Yo no puedo ser amigo de un ser tan nefasto. La imagen lo daba él como el amor hacia los niños, y es mentira, él no quería a nadie. Él solamente quería el dinero. Todo lo que tenía figuras de dinero él lo quería, y ahí en más nada más. Era el jefe, el dueño de la pelota, pero él la inventó, así que hay que hacerse cargo un poco de eso. Si no hubiera estado él, mucha gente de esas no hubiera tenido trabajo tampoco. Cardagian tenía algunos defectos que no es bueno mencionarlos ahora que él no está, ¿no? O sea, hubiera sido cuestión de decírselos a él. Por eso no prefiero acordarme de las buenas cosas de él. Para mí Martín Cardagian fue como esas estrofas del himno Sarmiento. La niñez, su ilusión y su contento. Y la lucha, su vida y su lamento. Esa tuvo Tomás, ¿no? No es Titanes en el ring, sino está Martín Cardagian. Para que sea Titanes en el ring, tiene que estar el campeón del mundo, el armenio Martín Cardagian. En la madrugada del 27 de agosto de 1991, a los 69 años, fallecía quien fuera uno de los más grandes mitos argentinos, el luchador Martín Cardagian. Fue un acróbata de la vida, un creador de personajes y fantasías, un arlequín del espectáculo, un payaso de flequillo blanco y barba oscura entre las cuerdas del ring. Tal vez sea poco para el hombre que supo ser el espejo donde se reflejó la sonrisa de varias generaciones de argentinos y que en su última lucha debió enfrentar a su más duro rival, el único adversario que le faltaba a su destino. Bueno, volvimos, estamos acá con Rubén Peuchele, conocido como El Ancho, el Hércules argentino, y con Pablo Borlero, escritor del libro sobre la historia del catch. Y vamos a empezar preguntándole a Rubén, ¿cómo comenzó Titanes en el ring más o menos? ¿Cómo comenzó Titanes en el ring? Esto viene, como decían algunos muchachos, esto viene de Estados Unidos, por la televisión de Estados Unidos, donde alguien lo trae acá y se lo oferta a Cardagian. Bueno, al ofertarlo a Cardagian, de ahí empieza la historia de Titanes en el ring en el año 62. Y Pablo, ¿por qué crees que Martín hacía que los personajes sean personajes bíblicos, personajes de la historia? Porque Martín tenía muy en claro que los tiempos iban pasando y los chicos no aceptaban a los viejos luchadores de Luna Park que combatían solamente con un slip. Para la televisión había que meterle algunos implementos adicionales, ¿no? Entonces él fue creando personajes que podían captar más al público infantil, que era lo que le faltaba al público de Luna Park que iba a ver catch, ¿no? ¿Y ayudaba eso a que los chicos tengan dudas, pregunten a sus padres? Sí, creo que sí. Sí, yo me acuerdo que cuando era chico había visto a Píndaro, por ejemplo, y decía quién es Píndaro, y me hacía comprar un libro de historia donde decía quién era Píndaro. Nunca entendí muy bien quién era, pero bueno, servía para eso. ¿Y vos, Rubén, qué pensás? ¿Que los luchadores que eran personajes históricos tenían más repercusión? O... Sí, para la época del 62 sí, en adelante hasta ahí. Después mucho más allá adelante no, había que haberlos sacado como se sacaron. Si vos volvés a la televisión hoy no podés, personajes históricos, bíblicos, hay que dejarlo de lado. Hay que buscar otros personajes que sean más del futuro, más futuristas. ¿Cómo conociste vos a Martín? Yo lo conocí a Martín en el año 56, cuando Martín ya dejaba el Luna Park, que no se trabajó más en el Luna Park, y estuve ahí un periodo muy cortito y después me retiré, porque yo en esa época realmente era levantador de pesas, estaba con el levantamiento de pesas. Y después en el año, yo conocía a todos los muchachos del Luna Park, más jóvenes que ellos un poco, que hoy tía, que Tenenbaum, que Arará, que toda esa gente de la época anterior, inclusive había gente anterior a Cardagian, el catch empieza en el año 30 y algo en el Luna Park.
que lo había tenido en Montaña con otra gente. Martín se inserta por allá por el 40 y algo. Y es el que continúa después en el catch en una pasta, el 55, 56 creo. Yo estoy en un periodo chiquitito ahí con ellos. Después ya me retiro y en el año 62 empiezo ahí con Karagian, nuevamente con esto del catch. ¿Vos lo conociste a Martín? Sí, le hice una nota pocos meses antes de que falleciera. Pero por ahí no soy el más indicado para hablar de Karagian porque lo conocí de periodista entrevistado solamente, y en una época en la que no estaba muy bien, pero aparte era el tema de estar frente a un ídolo, ¿no? Era un poco un ídolo. Pero bueno, con eso está. Y vos que investigaste, ¿de dónde tuvo esas influencias Martín para hacer el programa de Titanes en el Ring? Martín, bueno, venía luchando con mucho éxito en el Luna Park. Muy pocos saben que el catch tenía mucho éxito antes de la televisión, ¿no? Muy pocos se acuerdan, va. Martín viaja a Estados Unidos a fines de la década del 50 y ve que el catch era un éxito bárbaro, tenía un éxito bárbaro en Estados Unidos. Entonces intenta introducirlo acá y bueno, no tiene resultado hasta que le ocurre la idea de desafiar a una lucha al Capitán Piluso, que era el programa infantil con más rating de la televisión, ¿no? Y bueno, de esa forma se le abren las puertas a la tele. Y bueno, y se le ocurre porque era un visionario. ¿Fue el mejor programa de catch de la historia? Sí, creo que sí. Sí, hubo algunos buenos también, ¿no? Rubén estuvo en el segundo programa de catch que apareció en la televisión, que fue Lucha Libre Profesional, que yo no llegué a verlo, obviamente, pero me dijeron que es muy bueno, que fue muy bueno, y la primera época de Lucha Fuerte era muy buena. ¿A vos qué te pareció? ¿Titanes fue el mejor? O... Titanes fue del 62 al 72, fue un programa muy espectacular. Aparte que tenía una audiencia terrible y se viajaba, yo conocí la Argentina de Tierra del Fuego a La Quiaca y de ambos lados, de este a oeste, una barbaridad debido a que nosotros trabajamos 10 años que era continuado y de hacer 3 o 4 espectáculos por día. ¿Cómo era más o menos el espectáculo de Titanes en el Ring? ¿Cómo se montaba todo? Bueno, se montaba, había ideas un poco aportadas de, bueno, Karagian, por ejemplo, tiene sus ideas aportadas, lo mismo que Di Charlie, pero solo la lucha casi cada uno se la manejaba a su contexto, ¿no? Yo me manejaba la mía contigo, si era luchador, y nosotros hacíamos el espectáculo, preparamos nosotros dos y lo hacíamos como a nosotros nos interesaba, nos gustaba. Aparte tenía después lo de Martín, que algo que era un poco raro en cuanto a que podía salir por televisión o no, bueno, se dejaba el lado. Lo que sí que en la afuera no era diferente, afuera se podían hacer cosas más que a lo mejor en televisión no se podía realizar. ¿El equipo que viajaba de lugar a lugar era siempre el mismo? El equipo que viajaba de lugar siempre el mismo, porque yo viajé del año 62 hasta el 83, viajé siempre con Karagian, así que pasé horas con él, días enteros, vida entera con él. Bueno, vi que te reíste cuando decían que Martín Karagian no fue campeón de nada. ¿Fue campeón realmente? No, sí, fue campeón del mundo, pero como él decía, categoría cadetes de lucha grecorromana a los 8 o 10 años. Bueno, fue en Detroit y después le dieron en Detroit fue campeón panamericano. Y en Londres él decía que le habían dado el premio a campeón del mundo categoría cadetes la reina de Inglaterra. Lo decía él. Nunca se supo realmente. Y hacía valer pero creámosle. Claro. Se hacía valer ese campeonato que... Claro, los títulos que hay de catch se hacen para el catch que tenga un poco más de globo, de algo más grande, porque en todos los lugares que vos haces que hay catch, hay campeones mundiales. ¿Y vos fuiste realmente campeón argentino? Claro, porque yo en el año 80, claro, él hace como que yo era argentino, yo como argentino, y buscaba toda esa... y aparezco yo como una figura, viste, desarrollada físicamente, que no había nadie desarrollado en aquella época físicamente, luchando, te digo, porque había gente que hacía esculturismo. Y entonces aparezco yo de esa forma y entonces me dice, bueno, acá está justo lo argentino. Entonces empieza a ser como campeón argentino. El tema de los campeones también tiene que ver con los personajes. Si bien estaba Don Quijote, también estaba el campeón argentino, el campeón del mundo, el campeón español. Claro. El catch es una forma de teatro, cada uno tenía su personaje asignado. Puede ser entonces que por eso el Ancho, como era el campeón argentino, haya repercutido
y tal vez un luchador que peleaba con otro nombre, por ejemplo, se me ocurre Benito Durante, tal vez no repercutió tanto como la momia, el androide, pues, ¿sabes? Claro, los personajes cubiertos tuvieron un desarrollo lindo y pegaron muy bien, sobre todo la momia, que es un personaje malo que pase a ser bueno. Lo mismo que el androide, que te imaginas lo que es, lo que puede ser un androide para un chico, que pasa a ser también bueno. Yo como luchaba con la nacionalidad argentina, claro, era más un poco de esa cosa que me dejó él a mí, porque yo estuve con Karagian 20 años detrás de él, ¿no? O sea que sé la vida de Karagian, tuve con él, comí con él, dormí con él. Entonces, le sé las cosas de Karagian. ¿Y cómo que haya tenido inconveniente, cosas como algunos muchachos dicen, sí, bueno, puede ser que hay inconveniente, ha habido inconveniente. Pero no lo tomaba yo las cosas esas. Mi asunto era trabajar y luchar, ¿viste? O sea, ahí había cosas, discutíamos por el trabajo también. Discutíamos también por la lucha, cómo se iba a hacer, cómo se iba a dejar de hacer. Lo discutíamos, aunque él supiera anterior a mí mucho antes de lucha, pero lo discutíamos, porque la lucha se fue transformando un poquito. Los de Luna Park no trabajaban como trabajamos ahora nosotros, nada que ver, es una lucha lenta, con lentitud, con tomar a un luchador de un brazo y trabajar un brazo y tenerlo ahí en palanca y así sucesivamente. Hoy no se puede hacer ese tipo de lucha. La lucha tiene que ser más rápida, sobre todo en televisión tiene que tener una velocidad. Se lucha poco tiempo y hay que tener una gran velocidad para luchar. Tipo como pelea como hacen los Cowboys en una película. No se puede hacer una lucha lenta. ¿Cómo fue Martín Karagian? ¿Cómo lo conociste vos y qué es lo que recogiste de opiniones de él? Bueno, las opiniones que recogí fueron las que se vieron. No son del todo muy buenas, pero yo a Martín lo tomé como una vedette del catch. Podrá haber sido cualquier cosa, pero de la misma manera que no le discutimos a Mirta Legrand o a Susana Jiménez algunas cosas, no se las discutamos a Karagian. Es decir, digamos, manteniendo la imagen de él que veíamos en televisión. Y bueno, lo que fue atrás formará parte del anecdotario, ¿no? ¿El programa era violento? No, para mí el programa no era violento. No, yo no lo veo como una violencia. Yo lo veo como una cosa atlética, acrobática, pero no lo veo violento. No lo veo como ¿Y qué influencia podía tener los chicos? La imagen del chico era que estaba pegando, que estaba tratando de imitar a sus ídolos. Sí, todos creo que terminábamos de ver el catch y empezamos a revolear a nuestros hermanos, pero también cuando veíamos a Coyote y al Correcamino, perseguíamos a nuestros hermanos. Exactamente, es una cosa igual. No solamente el Coyote, sino otros programas más para los chicos que generan violencia en género. Creo que no es más nocivo que otros programas infantiles. Bueno, tuvimos acá a Rubén. Después te voy a comentar, hay algo agradable en los chicos que cuando lo ven trabajar a uno sobre el ring y esas caídas que uno fabrica hacia afuera tan fuerte, porque el peso de algunos son de 100 kilos que salen hacia afuera, golpean el piso, hay un gran ruido, un gran cosa muy muy sonora que a los chicos les despierta curiosidad. Aparte te tienen ahí pegados, sos el hilo de ellos pueden y te tocan, te agarran, te pegan y sienten, pero ¿cómo? Esto puede ser esto que haya hecho esto, que se caiga de arriba de 3 metros, no se haga nada. En cambio, por ejemplo, tiene a Superman o cualquier otro que no los ven, lo ven en la figurita, esto lo tienen ahí, lo agarran, lo toman, le pueden decir, no, esto es verdaderamente fuerte. Bueno, hoy en los 90 y a casi 30 años de que comenzó Titanes en el Ring, vemos que la televisión nos brinda productos muy violentos que se basan nada más en la tecnología, y eso fue una de las cosas que no usó Titanes en el Ring. Creó personajes con historia que los chicos dudaban y necesitaban preguntarle a sus padres. Por eso creo que Titanes en el Ring fue y es un mito en la televisión y seguirá perdurando por años. Gracias.